Bien, vamos a hacer la semana 9 referente a FET, transistor de efecto de campo. Hemos estudiado el transistor bipolar o BJT. Ahora vamos a estudiar el FET, el transistor de efecto de campo, conocido también como transistor unipolar. El bipolar tiene colector, tiene emisor y tiene base. El transistor bipolar es controlado por la intensidad de base. Intensidad de base. En cambio, el FET no es controlado por intensidad. En el FET, físicamente, el BJT o el FET son iguales, físicamente. Se confunde. El BJT tiene su colector, tiene su emisor y tiene su base. En el FET, en vez de colector, se le llama drenador, drenador. En vez del emisor, se le llama surtidor o fuente, source. En vez de base, se le llama gate o puerta. De tal manera que el transistor de efecto de campo o FET también tiene tres terminales: drenador, fuente y puerta. Mientras el transistor bipolar es controlado por intensidad de base, el FET es controlado por voltaje de puerta o voltaje de gate. Esa es la gran diferencia entre estos dos dispositivos. La aplicación para ambos es el mismo, tiene las mismas aplicaciones. Pero ¿en qué se diferencia uno del otro? Por un lado, en el BJT o transistor bipolar es controlado por intensidad de base, el FET es controlado por voltaje de puerta. Así como hemos hablado del transistor de tipo NPN y PNP, en el FET hablamos de los FET de canal N y los FET de canal P. En el FET tenemos dos familias, los JFET y los MOSFET. Dentro de los MOSFET tenemos los MOSFET de empobrecimiento, adelgazamiento o estrangulamiento. Los MOSFET de enriquecimiento e ensanchamiento. Lo mismo. Mientras que el FET de unión tiene drenador, tiene fuente o source y puerta o gate. El MOSFET tiene 4 terminales: drenador, fuente, gate o puerta y el sustrato. 4 terminales deberíamos tener. Algunos hay de 4, también hay de 3. ¿Por qué de 3? Porque internamente el sustrato con la fuente están conectados internamente. ¿Ok? Vamos a ver. Al igual que el transistor bipolar, nosotros le polarizamos. Puede trabajar como que, puede trabajar como switch, corte y saturación, y también la zona activa como amplificador. En el caso del FET, se le habla de la zona óhmica, se habla de la zona de saturación, ¿no? Y la zona de corte.
¿ok? En el FET se da la zona de corte, zona ómica y la zona de saturación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí tenemos nosotros, ustedes observan ahí, ¿no? Sí, sí, se ve, profe, se ve normal. Bien, aquí tenemos, si ustedes ven, esta es la gráfica, así como en el transistor bipolar, hemos trazado la curva característica, ¿ok? Que me representaba la curva, la corriente base, y en el eje teníamos la corriente colector, y teníamos en el eje X el voltaje colector emisor. En el caso del FET, es la corriente drenador en función, la gráfica a la derecha, la corriente del drenador en función del voltaje drenador fuente. Antes era corriente colector en función del voltaje colector emisor. Entonces el drenador viene a ser, haciendo una semejanza, el colector, la fuente sur, el que viene a ser el emisor. Voltaje colector emisor y la corriente colector, en este caso la corriente del drenador. Estas curvas que ustedes ven, estas curvas que ustedes visualizan, me representan el transistor la corriente de base. En cambio aquí me representa el voltaje de puerta fuente. El voltaje puerta gate es sur de la puerta fuente. Por eso decimos que el FET es controlado por voltaje de puerta o gate. En el caso del transistor BJT, le hemos llamado, ¿se acuerdan? Corriente base 0, corriente base 1, corriente de base 2 y así las corrientes iban aumentando. Si vemos acá el voltaje de puerta 0, voltaje de puerta 1, puerta fuente 1, puerta fuente 2, puerta... ¿Qué pasa? Cada vez van disminuyendo. Es lo contrario, de 0, sus tensiones acá son negativas. Si ustedes se dan cuenta acá, una cosa muy importante es que este transistor FET, esta zona de acá, se le conoce como zona ómica. Esta zona celeste se le conoce como zona de saturación y la de color rojo es la zona de corte. Entonces, ¿cómo sabemos en qué zona está trabajando? Mire acá. El voltaje drenador fuente
Esta es la zona de separación. La curva acá me representa la zona de separación entre la zona óhmica y la zona de saturación. Entonces yo digo, si el voltaje drenador fuente es mayor, ojo, que la diferencia entre voltaje puerta-fuente, B sub P es conocido como voltaje de estrangulamiento, otros le llaman B sub T. Si T es mayor, está en la zona de saturación. Si es menor, está en la zona óhmica. Bueno, toda esta zona acá se le conoce como zona óhmica, entonces está acá como la zona de saturación. Cuando está en corte, cuando el voltaje puerta-fuente es menor que el voltaje de estrangulamiento. B pinch, estrangulamiento. B sub P. O V, ¿no? Utilizan la palabra V, es V, pero yo utilizo más la palabra B. En el gráfico de la izquierda, ojo, es la representación entre la corriente drenador y, ojo, el voltaje puerta-fuente. El de la derecha es corriente del drenador en función del voltaje drenador-fuente. Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo es la corriente drenador en función de la tensión de control puerta-fuente. Este color rojo es la zona de corte, acá es la zona óhmica y esta es la zona de saturación. Esta curva de acá sale de ecuación de Schocker. La ecuación de Schocker me dice que la corriente del drenador es igual a IDSS por 1 menos voltaje o voltaje VGS, puerta fuente, sobre la tensión de estrangulamiento elevado al cuadrado. Es una ecuación de segundo grado, puede salir una curva acá. Esta corriente IDSS se da acá cuando el voltaje VGS es igual a 0. Vuelvo a repetir. La zona de trabajo del FET se le conoce como zona óhmica cuando el voltaje drenador fuente es menor que la diferencia entre el voltaje puerta y el voltaje de estrangulamiento o B pinch. Este voltaje de estrangulamiento nos da el fabricante, por si acaso, del dispositivo. Pero si el voltaje drenador fuente es mayor que esta diferencia de V puerta fuente menos la tensión de estrangulamiento, si es menor, está en la zona óhmica. Si es mayor, está en la zona de corte. Perdón, en la zona de saturación. Y en la zona de corte está cuando este BGS es menor que el voltaje de estrangulamiento B sub P, B pitch, otros le llaman B sub T. Señores, esta es la curva característica, ustedes tienen que tener en su cabeza para el examen esto de acá. Zona óhmica, zona de saturación y zona de corte. Entonces, está en la zona de corte cuando la tensión puerta-fuente es menor que el voltaje de estrangulamiento. ¿Ok?
Aquí, por ejemplo, tenemos con valores, numéricamente. Ustedes se dan cuenta, este de acá, BGS 0, BGS menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Estos voltajes de acá es negativo y también puede ser positivo. Va a depender si es de canal P o es de canal N. Cuando es de canal N, estos voltajes son negativos. Voltajes puerta fuente son negativos. Cuando es tipo P, es positivo. Pero voy a ver, vamos a ver otra forma también. Aquí, esta es la representación de un MOSFET. De un MOSFET. ¿No? Pero si ustedes se dan cuenta, acá hay 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y también hay más 1. Su tensión de control puerta-fuente es negativo y es positivo. Esta acá es la curva característica de un MOSFET de estrangulamiento, de empobrecimiento, por si acaso. Acá tenemos, por ejemplo, estos son MOSFET de deflexión o de estrangulamiento, o adelgazamiento, o empobrecimiento. MOSFET de acumulación, de enriquecimiento, o también conocido como ensanchamiento. Si ustedes se dan cuenta acá en este JFET, todos son, este JFET, este es un MOSFET de empobrecimiento. Este es un MOSFET de enriquecimiento o de acumulación. Si se dan cuenta acá, este JFET tiene su drenador, tiene su fuente, tiene su puerta. En cambio, los MOSFET tienen su gate, puerta, tiene su fuente, tiene su drenador y también tiene su cuarta patita o terminal, es el sustrato. Cuando la flecha sale, todos son de canal N. Perdón, de canal P, ¿no? Cuando la flecha ingresa es de canal N. Si vemos estas curvas de acá, ¿no? Estas curvas de acá me están representando la corriente drenador en función del voltaje con puerta fuente. Mira, en el JFET. En el MOSFET, la gráfica, de acumulación, de deflexión, de empobrecimiento. Aquí su voltaje de control es positivo. Aquí, en este MOSFET de empobrecimiento o de deflexión, puede trabajar con control de voltaje puerta-fuente, tanto negativo como positivo. Esa es la gran diferencia. Este es un MOSFET, ¿no? De enriquecimiento, de canal N. ¿Se da cuenta? Esos voltajes son positivos. Tenemos la recta de carga. ¿Se acuerdan ustedes en el BJT, la recta de carga? Su IC máximo, este es su corriente drenador máximo, que es el voltaje de la fuente sobre la resistencia, en este caso, en vez de llamar resistencia colector, le llama resistencia de drenador. En vez de llamar resistencia emisor, le llama resistencia de fuente o surtidor. Y este es el voltaje de la fuente. El control son tensiones. Puerta fuente 0, menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3 y así sucesivamente. Cuando esté en el centro de recta de carga, al amplificar,
La tensión hacia arriba y hacia abajo son simétricos, no hay corte, no hay distorsión. En el curso solamente llegamos hasta polarización del transistor. Ya análisis alterna de señal para ya ganancias se ven electrónicos 1 para una etapa, multietapas en electrónicos 2. Bien, la ventaja es que cuando hago virtualmente le doy varios enfoques también. Pues no tengo nada que escribir, ¿no? ¿Lo está escrito ahí? Vamos a dar otro enfoque del FET o JFET. FET, transistor de efecto de campo. Otra diferencia entre el FET y el BJT es que el FET es mucho más sensible. ¿Qué significa ser mucho más sensible? Si tenemos un circuito integrado, fabricado a base de FET, como hay integrados también a base de transistor bipolar, si tenemos integrado en caso de las memorias, la mayoría son de FET, es muy sensible, simplemente el hecho de tocar las patitas, nada más lo podemos dañar. ¿Por qué lo dañarían? Porque el cuerpo tiene corriente eléctrica, tiene corriente estática y lo podemos dañar. Como es muy sensible, generalmente los FET se utilizan en la primera etapa de un amplificador. Su corriente de gate o puerta generalmente es cero, muy pequeño. Y como la corriente es muy pequeñita, entonces decimos que tiene una alta impedancia de entrada. La ventaja comparada con el BJT, si hablamos de los chips fabricados con FET, tienen mayor capacidad de almacenamiento. En cambio, los BJT no tienen mucha capacidad de almacenamiento comparado con el FET, pero sí tiene velocidad. ¿Ustedes qué dicen? Mi computador es muy lento. Mi computador es rápido, pero no puedo almacenar mucha información. Entonces, una CPU necesitamos velocidad y necesitamos capacidad. Velocidad con BJT o la tecnología TTL, capacidad con los FET o MOSFET, tecnología CMOS. ¿Ok? Tenemos acá, esta es la representación del FET de canal N. En la izquierda, drenador, ese surtidor o fuente, o gate o puerta. De la izquierda, cuando la flecha ingresa, es de canal N, y cuando la flecha sale, este es canal P. Acá, acá, puesto, acá hay un error, es canal P. Ok, es de canal P.
Tenemos acá un FET de canal N. Su tensión de control con la tensión puerta fuente. Mira el IDSS, corriente drenador en función del voltaje drenador fuente. Tengo acá IDSS, corriente drenador de saturación. Y eso se da, el IDSS se obtiene cuando el voltaje puerta fuente es igual a 0. Como es canal N, tenemos menos 1 voltios, menos 2 voltios. Y podemos tener menos 3. Pero estos voltajes, miren, va disminuyendo. Porque es de canal N, su voltaje es negativo. En cambio, acá tenemos un FET de canal P. En canal P, su voltaje es positivo. Y el anterior son negativos, su voltaje, puerta, fuente. Este voltaje entre la puerta y la fuente. ¿Se da cuenta? Puerta y fuente, que hay un voltaje, puerta, fuente. Esa es la tensión de control. En cambio, en el BJT era una corriente de base. Este voltaje de puerta a fuente en canal N es negativo. Y en canal P es positivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros del JFET? Los fabricantes especifican un número de parámetros. Estos parámetros más útiles son IDSS, que es corriente de saturación, drenaje fuente. B-pinch o BUPUU VP igual a BGS off abierto, voltaje de estrangulamiento o voltaje off con puerta fuente. Otro llama B-pinch, B-P, voltaje de estrangulamiento. Otro llama, le ponen B-T. RDS-IN, resistencia drenaje fuente cuando el dispositivo está en conducción. Tenemos una idea acá cómo poder determinar, por ejemplo, el IDSS, circuito para medir el IDSS. ¿Qué hacemos? La puerta con la fuente están cortocircuitados. La fuente variable, variamos la fuente y vamos a obtener diferentes intensidades, que es la corriente del drenador. Ese es un circuito para medir el voltaje de estrangulamiento B sub P. Canal, no, mira la fuente de alimentación. Canal N. De canal P y su alimentación. Es una referencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el FET metal óxido semiconductor de empobrecimiento, o el MOSFET, ¿no? El MOSFET de empobrecimiento. Su drenador, su fuente, ven esta fuente o fuente está unido con el sustrato, ¿eh? De canal N. Ojo, ID es igual ID en función del voltaje puerta-fuente. Mira, se puede controlar con voltaje negativo o con voltaje positivo. Eso es una de las características del MOSFET de empobrecimiento. En cambio, el MOSFET de enriquecimiento o de ensanchamiento puede ser con tensiones positivas o puede ser con tensiones, perdón, solamente con positivo o solamente con negativo, dependiendo del canal. Nada más, o es positivo o es negativo. En cambio, el MOSFET de empobrecimiento puede ser negativo o puede ser positivo. Acá tenemos, por ejemplo, un MOSFET de enriquecimiento. El MOSFET de enriquecimiento. ¿Ve? ¿No? Este es un MOSFET de canal N. Su voltaje de control es positivo.
Acá tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Con frecuencia dice el MOSFET se denomina FET de compuerta aislada, IGFET, ¿no? Pero, ojo, ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre B sub P elevado al cuadrado. Esta es la famosa ecuación de Shockley. Mire acá cómo está alimentado este efecto de canal N. Gate, puerta. Gate, puerta. Canal N. Menos más. Tensión negativa. Hemos visto en las curvas. Canal N o canal P. Este acá es canal N, su tensión de control negativo. Este es de canal P, que la fecha está saliendo. Tensión de control es positivo. ¿Se da cuenta? Esa es la gran diferencia. Otra característica muy resaltante del FET es que el FET tiene una resistencia de entrada extremadamente alta, alrededor de los 100 megaohmios. El FET no tiene voltaje offset cuando se utiliza como interruptor o chopper. El FET es relativamente inmune a radiaciones, ojo, pero en cambio el BJT es muy sensible, particularmente el FET, el beta o el HF es afectado. Otro, el FET es menos ruidoso que el BJT y así es más adecuado para etapas de entrada de amplificadores de bajo nivel. Se utiliza en receptores de alta fidelidad. Otro, el FET puede ser operado para proporcionar gran estabilidad térmica, para el punto Q, para que no varíe. Los FET de potencia pueden disipar una potencia mayor y conmutar corrientes grandes, comparado con el BJT. Los FET son en general los más fáciles de fabricar que los BJT. Los FET pueden comportarse como resistores variables, controlados por tensión para valores pequeños de tensión, drenaje, fuente. Esas son sus ventajas, ¿no? También tienen sus desventajas. Los FET exhiben una respuesta en frecuencia pobre debido a la alta capacitancia de entrada. Algunos tipos de FET presentan una linealidad muy pobre. Es una linealidad muy pobre. Los FET se pueden dañar al manejarlo debido a la electricidad estática. De igual manera podemos hallar el punto Q, lo ideal es que el punto Q no varíe para garantizar una buena estabilidad. Tipo de polarización, se le llama polarización fija, canal N, mira su tensión negativa, y a este acá se le llama polarización o circuito de autopolarización, porque acá estamos poniendo una resistencia de fuente. En el anterior no hay resistencia al drenador, hay resistencia de puerta gate, en el otro también. Acá la fuente va a tierra, en cambio hay una resistencia para dar mayor estabilidad. Mira cómo está la fuente de tensión entre el drenador y fuente. Este es positivo y este es negativo para canal N, para canal P todo se invierte. Por ejemplo, aquí en este circuito tenemos la combinación, ojo, mira, tenemos la combinación de un FET y de un BJT. Este BJT, su base está conectado a tierra, su emisor a través de una RE va a una fuente de alimentación menos BEE. La fuente del FET con el colector del BJT se une. De la fuente
perdón, el drenador del FET va a través de una resistencia para la fuente BDD, le está llamando BDD, lo que antes nosotros en el BJT le llamamos BCC. Y de la puerta viene a través de RG hacia tierra. Dice, un circuito polarizado mediante fuente de corriente, como esta figura, tiene los siguientes valores. BDD, esta fuente de alimentación vale 9 voltios, la fuente de abajo vale menos 6 voltios, RG vale 100 megaohm o 10 megaohm. Dice, para producir una corriente de drenaje de 10 miliamperes y un voltaje en el drenaje acá, el drenador de 5 voltios, determine los valores de RE y de RD. ¿Qué queremos? Que por acá circule 10 miliamperios por el drenador y el voltaje en el drenador sea 5 voltios. Mirando este circuito de acá, yo le pregunto a ustedes, en el FET de arriba es corriente drenador, en el transistor es corriente de emisor o corriente colector. La pregunta es, ¿la corriente drenador es igual a la corriente de la fuente o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. ¿Es lo mismo, es igual a la corriente colector? Sí, es el mismo. Toda esa corriente es la misma. En el BJT, ¿cuánto es el voltaje base? Cero. Pero este voltaje de base es igual al voltaje de base emisor más el voltaje de emisor. El voltaje emisor va a ser igual menos el voltaje de base emisor. ¿Para qué hay este voltaje emisor? A mí me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo? Hallar R. Pero la corriente que circula por acá es igual al voltaje emisor menos el voltaje de BE entre RE. Pero esta corriente acá ya me está dando, me dice que es de 10 miliamperios. Entonces, de esa forma, hay la resistencia de emisor así de fácil. Esta corriente que circula por acá, que es 10 miliamperes, es la que va a circular también por acá. Entonces necesitamos hallar este voltaje de drenador. Pero acá me dice que el voltaje de drenaje es 5 voltios. ¿No? Me dice que el VDD es 9 voltios. Si este es 5 y la corriente tengo, hay la resistencia. ¿Por qué? Porque esta corriente acá es la diferencia potencial VDD menos voltaje drenador entre RD. Y como conozco ID, condición del problema que vale 10 miliamperes, hay la resistencia. Bueno, así es fácil. Y lo tenemos acá. Esta es la famosa ecuación de Schocker, otra forma, más visible. ¿Ok? ID igual IDSS por 1 menos BGS sobre B sub P, otro llama B sub T elevado al cuadrado. Acá está la solución del problema. Cuando nos piden calcular RD y RE, dice, puesto que la corriente emisor es igual a la corriente drenador, lógico, es la misma corriente. Entonces, la corriente emisor es BE o B emisor menos BE, acá están poniendo BE menos B, base emisor sobre RE. El base emisor está asumiendo, ¿no? Casi cero. Le aproximo a cero, pero la corriente del drenador es BE sobre RE. Reemplazar me sale 600 ohms. De igual manera, esta resistencia de drenador es VDD menos voltaje del drenador entre ID. Sale 400 ohms. ¿No? Un poquito que confunde a veces cuando tenemos
dice un FET y una resistencia. Pero ¿qué sucede? Que la fuente del FET está unido al colector del BJT. Quiere decir que la resistencia de fuente o resistencia del drenador es igual a la resistencia de colector. La misma corriente, todo por el agua. Estas son las mismas corrientes. Aquí tenemos un gráfico si variamos, ¿no?, el valor de la fuente. Vamos a tener dos gráficos, dos curvas, dos pendientes. Otra forma de poder entender el FET es que el FET, ¿no?, mira, se divide en JFET y en MOSFET. El JFET en canal N, en canal P, el MOSFET de enriquecimiento y de empobrecimiento. Esta es una forma física de un MOSFET con sus cuatro patitas. Estos dos son MOSFET de enriquecimiento, uno de canal N, otro de canal P. Son dos JFET de canal N y canal P. Pero aquí se visualiza el sustrato del MOSFET. En cambio acá, MOSFET de enriquecimiento, ¿no?, sin sustrato. Y el MOSFET de empobrecimiento. Esta es una ecuación característica del MOSFET. ID es igual a K por BGS menos BGS umbral dado por el fabricante. La constante K es ID del encendido entre BGS menos BGS umbral. Esto lo vamos a ver después. Acá tenemos un MOSFET. Perdón, un FET. Tiene polarización tipo H. Resistencia de menor 2K. Resistencia de fuente 610. R2 11 MΩ y R1 81 MΩ. Nos piden hallar el punto de operación. El voltaje drenador, fuente y la corriente drenador. Este voltaje que hay acá, hacemos divisor de tensión, es el voltaje que hay en R2. El voltaje en R2 es igual a R2 por la fuente por 20 sobre la suma de estas dos resistencias. Ya tenemos este voltaje de gate. En el tractor le llamamos voltaje base, pero este voltaje de gate es igual al voltaje de puerta fuente más el voltaje de fuente. ¿Se da cuenta? De tal manera que este BGS, ¿no?, va a ser igual ¿a qué? A este voltaje de puerta menos BS. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Para una corriente gate igual a 0, estoy asumiendo, si G vale 0, estoy asumiendo que la corriente que pasa por R1 es el mismo que pasa por R2. Este BG, el BDC, este BDC por R2 sobre la suma de las dos resistencias. Ahí lo tienen. Reemplazando sale 2.36 voltios. Este BGS, este voltaje BGS que nos interesa a nosotros, es BG menos BS. Pero este BS es IS o I drenador por RS. Que sería, despejando ID, tenemos que este ID es BG menos BGS entre R, le llamo ecuación 1. ¿De dónde sale la ecuación 2? De la ecuación de Shockley.
Ahí está. ID igual a IDSS por 1 menos BGS sobre B sub P al cuadrado. Esta es ecuación 2. Unimos las dos ecuaciones, señores. Vamos a unir las dos ecuaciones. Y vamos a despejar BGS, que es lo que nos interesa. Miren. Uniendo esas dos ecuaciones nos sale una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a tener dos BGS. Uno de menos 6.28 y otra de 0.97, menos 6.28 y menos 0.97 voltios. La pregunta es cuál de los dos asumimos. ¿Con qué valor trabajar? Tenemos que trabajar con el valor, diríamos, más grande. Ambos son negativos, el que se acerca a cero. Con menos 6.28 no es recomendable. Trabajamos con menos 0.97, con el mayor. ¿Por qué? Porque en el otro va a entrar la zona de corte. Entonces, reemplazando todo eso, hallamos ID, en la ecuación 1 reemplazando, hallamos ID 5.45. Para un BGS de igual a menos 0.97 voltios. Este BGS es igual a BG menos ID por RS. Todo este valor ya tenemos. Dice, si BGS es 0, entonces la corriente del drenador me sale, de esta ecuación, ¿no? Me sale 3.87. Si ID vale para trazar la recta, no, si ID vale 0, entonces BGS sale 2.36 volts. Por esto trazamos la recta, ¿no? Luego ID es igual a IDSS sobre 4, entonces BGS igual a B sub P sobre 2. Reemplazando, tenemos acá este ID 12 miliamperes sobre 4 igual a 3 miliamperes. BGS me sale menos 3 voltios entre 2, menos 1.5 voltios. Para graficar la curva de transferencia. La ecuación de Choclet. Graficando ahí tenemos, ¿no? IDS 12 miliamperes. Acá para BGS 0 voltios me salí de BG sobre RS. Y de 0 BG es igual a BG. Y trazamos la recta, ¿no? Esta es la gráfica de ID en función de BGS. Menos 1.5 voltios, menos 3. De la curva. Con la recta, este es el punto Q. Sería para electrónicos 2. 1 diríamos. Este es con la patita más cerca de la orejita, el emisor del centro, la base y el otro es el colector. Este tipo de transistor, acá me da emisor, colector y base. Este que está acá es viendo la parte de adelante y la parte de atrás. ¿Mm?
¿Me escuchan? Sí, doctor. La Sí, pregunta, profesor. esta figura es viendo en el tractor de adelante o de atrás. Mire el otro, ¿eh? Desde adelante, profe. Mira, base, colector, emisor. Este es para adelante, de adelante, ¿sí o no? Esta parte metálica está delante del transistor o atrás. ¿Ah? Participen. La parte de atrás. Atrás. Pues, mira, está atrás, este es base, colector, emisor. Mire cómo lo está representando esto. Este es una vista de delante y de atrás. Adelante, Era adelante. ¿Ah? adelante, el código muestra. De adelante es, De atrás, profesor. de atrás es. Mira, de nuevo. Ahí está. Ahora mire el otro. Ajá. Delante, atrás es. Atrás. De atrás. Y si le ponemos para adelante, es igual a esto, ¿no? Las patas. Base, colector, emisor. Si lo miramos de adelante, es lo mismo, ¿no? Sí. Claro. Pues. ¿Ya? ¿Qué ven ustedes en este tránsito? No sé si me pueden ver bien. Esta es la parte metálica, esta es la orejita, el emisor, el del centro de la base, este es el colector. Si ustedes se dan cuenta, toda esta carcasa de acá es lo mismo que esta pata o no. Sí, Es lo mismo. ¿Por qué? Porque este es colector. ¿Y por qué? Porque esta parte metálica va a ir a un disipador. disipador. Ajá. ¿Está claro? Sí, profesor. Este es el multitester analógico que es recomendable para las pruebas. Profesor, Sí. o sea, para hacer las pruebas, recomendablemente tiene que ser un analógico en multitester, no uno. Es recomendable, pero pueden hacer con digital, ¿no? Pero ya ustedes saquen su propia técnica, pues. Porque hay algunos digitales tienen para probar transistor, ¿no? Yo particularmente no le tengo mucha confianza a eso. Para pruebas de semiconductores, ¿no? Yo siempre pruebo con mi aguja, ¿no? Es No es que me interese saber conduce o no conduce alto y bajo nada más. por la sensibilidad, creo, ¿no? Del analógico. No, no es tanto también, sino que en el digital más es para medición de voltajes, intensidad, resistencia, por la particularidad de los semiconductores. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber alto y bajo nada más, no de valor exacto, sino alto y bajo. ¿Ya? Yo recomiendo aunque ahora ya prácticamente ya no se prueba, las tarjetas no se prueba, y es un poco lo que hacen, se llama reparación, son poco lo que hacen reparación, la mayoría hace mantenimiento, cambio de tarjeta, nomás bien, en las empresas cambian tarjeta, nomás bien. En esta figura que tienen ustedes, mira, estos son circuitos integrados, estos son memorias, circuitos integrados, condensadores, transistor, ¿no?
Acá tenemos las curvas características de un JFET de canal N. En el canal N, voltaje negativo, puerta fuente. El más va a la fuente, el negativo al gate. Drenador fuente más y menos. En las curvas características, ¿no? BGS 0, menos 0.5, menos 1, menos 1,5. Ya tenemos diferentes voltajes drenador fuente. Para trazar esta curva, ¿no? Esta curva nos da los límites, ¿no? Para saber si está en la zona de corte, la zona de saturación y la zona óhmica, ¿no? La zona óhmica es esta parte acá. Y esta es la zona de saturación. Toda esta parte y la de abajo la zona de corte. El voltaje drenador fuente en el punto de trabajo es igual al voltaje estrangulamiento que me da el fabricante más voltaje puerta fuente. Si es mayor, está en la zona de saturación. Si es menor, está en la zona óhmica. Si BGS es menor o BDS es menor que el voltaje estrangulamiento, está en la zona de corte. Ahí está, nuevamente, la zona de corte, la zona de saturación y la zona óhmica. El BDS, BGS menos B sub P. Si BDS es mayor que la diferencia BGS menos B sub P, ese voltaje estrangulamiento, o B pinch, V pinch, está en la zona de saturación. Si es menor, está en la zona óhmica. Si el voltaje de puerta fuente es menor que el voltaje de estrangulamiento, está en la zona de corte. Ahí está, voltaje de estrangulamiento y menor de eso está en la zona de corte. Está la recta de carga, una recta de carga, las curvas características que es voltaje de puerta fuente. Cuando BGS 0 se halla IDSS, la corriente del drenador de saturación. Esta es la ecuación de Shockley. Si considero este punto Q, está en BGSQ. Hacia abajo tengo BDSQ. Ya les expliqué. Este es un FET. Este es como un cilindro y un anillo que son puerta 1 y el otro es la fuente o surtidor. Pues este con una capa que va ahí, se va cerrando, han visto ustedes en el video, este se va cerrando o abriendo dependiendo del tipo de energía que hay entre entrenador y fuente. Este que sea más grande, más pequeño, el ancho, es como un cilindro y otra capa más, ¿no?
Acá visualizamos mejor. Ahí está. ¿No? Circulación de corriente de la puerta, la fuente. Acá vamos a ver mejor. Estas son las ecuaciones ID igual K por BGS menos BGS TH. Esto se refiere para el MOSFET, por si acaso. La constante K es corriente drenador de encendido entre BGS encendido menos BGS TH, ¿no? Tensión de estrangulamiento. Este voltaje BGS, 0 voltios, menor 2.5, menor de 3, menor 3.5, menor de 4. Lo tiene acá. La red de carga, este punto va variando. Cuando está llegándose a en este punto, le llama comportamiento resistivo. ¿Por qué? Porque está en la zona óhmica. Cuando está por aquí, está en la zona de saturación, le llama todo esto, ¿no? Toda esta zona, con lo que antes llamábamos zona activa, le llama comportamiento como fuente de corriente. Aquí está por sí en la zona de corte y acá también le llama comportamiento como circuito abierto. O sea, este FET puede comportarse como resistivo, comportarse como una fuente de corriente y comportarse también como circuito abierto. Ahí está nuevamente la zona óhmica. Ahí está es pinch. La zona óhmica, la zona de saturación y la zona de corte. Cut off. Pinch off. Región de saturación, saturation. Región óhmica. Esta es la ecuación de Chopin. ID igual IDS por 1 menos BGS sobre B sub P. Esta formulita deben tenerlo en su cabeza para resolver problemas. Este IDSS no del fabricante y esto se obtiene cuando BGS es igual a 0 de las gráficas. Este BGS es la tensión de control entre puerta y fuente. B sub P, B pinch, B voltaje de estrangulamiento, no del fabricante. Diferencias entre el JFET y el BJT. BJT controlado por corriente de base. JFET controlado por tensión de puerta y fuente. BJT, dispositivo bipolar que trabaja con las cargas libres de los huecos y electrones. JFET, dispositivo unipolar que trabaja con las cargas libres de los huecos, ¿no? Canal P o electrones, canal N. BJT. La corriente colector está en función de la corriente base. En el JFET, la corriente del drenador o drenaje está en función del voltaje puerta-fuente. En el BJT se habla de un beta. Es un factor de amplificación. En el JFET se habla de un GM, un factor de transconductancia, que es presencial. En el BJT, altas ganancias
ganancias de corriente y voltaje. En el JFET, ganancias de corriente indefinidas y ganancias de voltaje menores a las de los BJT. ¿Se acuerdan? BJT, relación lineal entre corriente de base y corriente colector. En el JFET, relación cuadrática entre BGS y la corriente del drenador. Relación cuadrática, ¿por qué? Porque es una ecuación de segundo grados. Se refiere a esta ecuación acá, a esto. Relación BGS e ID. ID, BGS. Cuadrática. Esta es una forma más práctica de poder visualizar al FET, su drenaje, su fuente o source, S, PP, con puerta. Esta de acá, y esta acá, se le conoce como contactos ómicos. ¿Se da cuenta? Canal N. Esa parte del canal N. Y esta zona de acá se le conoce como región de agotamiento. Este canal N se puede ir achicando también. ¿De qué va a depender? Del voltaje con puerta fuente. Polarización de un JFET. Es similar que un transistor bipolar. Otro resumen tenemos acá. En el JFET, la corriente colector es beta por IB, o el HF por IB. En el JFET, la corriente del drenador es ID de IDSS por 1 menos BGS sobre B super elevado al cuadrado. En el JFET, corriente drenador se aproxima a la corriente de la fuente, y es. En el BJT, corriente colector se aproxima a la corriente de emisor. En el JFET, la corriente de puerta o gate se aproxima a cero, porque es controlado por tensión, entonces sale una corriente que tiende a cero porque es una alta impedancia de entrada. En cambio, en el BJT, el voltaje de base emisor se aproxima a 0.7 voltios. ¿Se da cuenta? O sea, tiene una comparación entre el JFET y el BJT. Físicamente se confunde con un transistor común. Los MOSFET, este MOSFET de empobrecimiento y enriquecimiento, es enriquecimiento. Mantiene tres líneas, son enriquecimiento. Caso contrario es de empobrecimiento. Bueno.